Hermanos, buenos días, bienvenidos otra vez a Tesoros del Cielo, vamos a concluir la clase de hoy de este tema que es dentro de la hermenéutica de nuestra clase, trazando bien la palabra, los 4 niveles de interpretación. Hoy vamos a ver el último y vamos a bendecir al Señor con este estudio, porque la realidad es que nos revela a nuestro Señor Jesús de una manera maravillosa y Él es el objetivo, Él es la razón principal de nuestro existir, como dice la palabra en Colosenses. Por Él todas las cosas subsisten y para Él, son por Él y para Él. Así que siempre tengan eso en mente, nosotros existimos por Él y somos para Él, ¿verdad? Así que para Él sea la gloria. Así que vamos a comenzar y a ponernos el cinturón, porque vamos a ir un poquito rápido para abarcar todo el material que tenemos. Y vamos a inclinar nuestros rostros para orar y darle gracias al Señor una vez más por estar aquí juntos los unos con los otros. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu nombre, oh Dios Todopoderoso, infinito, eterno, perfecto, Señor, todo sabio. Gracias por compartir con nosotros tu sabiduría a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por darnos a ese consolador, Señor. Gracias porque Él nos acerca a ti a través de este nuevo nacimiento y nuestra relación diaria contigo, Señor. Limpia el camino de nuestra mente, calma nuestras emociones, Señor. Yo sé que muchas veces pasamos por pruebas y tribulaciones, angustias, pero dice tu palabra que consideremos sumo gozo cuando estemos pasando por eso, porque toda tribulación produce en nosotros carácter de dependencia en ti, Señor. Nos da paciencia, nos da esperanza y nos da amor, Señor. Y la esperanza no avergüenza, dice la palabra, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones, Señor. Así que te bendecimos y te alabamos, porque eres el único digno de todo loor, de toda gloria y alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bienvenidos, hermanos, allá lejos. Yo sé que nos escuchan desde el Ecuador y allá, y también saludos a los hermanos de México, a nuestra hermana Sonia que nos escucha desde España, hermanos que nos escuchan aquí en todas partes de Estados Unidos, bienvenidos y adelante en su relación con el Señor. Pues bien, hoy tenemos la lección 10 de esta clase de hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de las Escrituras. Y hemos estudiado ya 3 de los 4 niveles de interpretación que encontramos en el Midrash. Y sabemos que el Midrash es un estilo de interpretación que usaban los judíos, de comparación. Comparaban la palabra, Jesús lo usó, los discípulos lo usaron, que es tomar una porción del Antiguo Testamento y compararlo con Jesús. El Midrash es una comparación. Y el acróstico que se usa se ha usado para entender este método es Pardés, que es un acróstico, quiere decir que se usan las primeras letras de otras palabras. Pardés comprende estas 4 palabras hebreas, que es Peshat, Remes, Derash, o otras personas lo dicen Drash o Darosh, y Sod. Entonces, estas 4 palabras quiere decir, el nombre Pardés quiere decir orquídea, jardín y paraíso. Entonces, o sea que vamos a diferentes niveles. Una orquídea es una hermosa flor, ¿verdad? Hermosa en sí solita, ¿verdad? Pero imagínense ver un jardín de orquídeas, es muchísimo mejor, ¿verdad? Que una, ¿verdad? Y aún más el paraíso es mejor que un jardín. Así que igual con la palabra, podemos encontrar una verdad hermosa como una orquídea, pero mientras más profundizamos, más hermosos vamos viendo las realidades. Entonces ya hemos visto las 3 primeras partes del Pardés, de este estilo de interpretación judío, que es el Midrash. Entonces hoy nos toca ver el último, que es el Sod. Pero dijimos que estas palabras aquí significa orquídea, jardín y paraíso.
Estos 4 niveles de entendimiento o interpretación van de lo literal a lo más profundo, ¿verdad? A veces cuando uno lee la Biblia, a veces se queda nomás en lo literal, en lo simple, en lo obvio, pero si aprendemos a profundizar, vamos a ir viendo más hermosura, más belleza revelada en las Escrituras, ¿verdad? Así que este método era conocido y practicado por Jesús y sus discípulos al interpretar el Antiguo Testamento. Acuérdense que para Jesús y los discípulos eso era todo lo que había. Antiguo Testamento, el Torah, o sea, los libros, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los profetas y los libros poéticos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5. Entonces, eso era lo que tenía Jesús y sus discípulos y ellos nos lo explican a través del Midrash, las comparaciones, ¿ok? Vamos otra vez a ver esta palabra pardés, que dijimos el pa es para representar la palabra peshat o peshet, que quiere decir lo literal, simple significado del texto. Eso ya hemos estudiado. También la letra R es para remes, que es el significado más profundo, o sea, las pistas, las alusiones, las alegorías, va de lo absurdo a lo sublime. Dijimos que en ese nivel uno busca características y cualidades de Dios, ¿verdad? A veces en lugar de leer rápido y aplicarse la Biblia a uno, primero tenemos que encontrar qué nos habla de Dios para entender lo que Él nos pide, qué le gusta a Él, qué no le gusta. Ese es el segundo nivel, ¿verdad? El remés, el significado más profundo que nos va a dar indicios de las características de Dios. También el tercer paso de interpretación, que es el drash o el derash. En el derash se encuentra el corazón del mensaje. Este es el que más se me hace maravilloso, ¿verdad? El significado comparativo. Esto incluye metáforas, símiles y analogías o tipos con la intención de sacar el significado del texto. Entiéndase por tipo a un modelo, una figura, un ejemplo, algo que posee las características o rasgos de otro. Aplicando el Midrash, que es comparación de algo con otro, encontraremos revelaciones de la persona de Jesús en las Escrituras. Por eso Jesús dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. O sea, habían tipos, habían modelos, habían figuras de lo que el Señor era, iba a ser. Y miren, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, hemos mencionado que personajes del Antiguo Testamento como Josué, José, Isaac, Noé, el rey David, para mencionar unos cuantos, todos ellos son tipos o sirven de modelos, figuras o ejemplo que nos hablan de alguna característica del Señor Jesús. Por ejemplo, Josué conquistó la tierra de Canaán, ¿verdad? Venció al enemigo. Es una figura, una sombra de lo que el Señor Jesús hace en nuestras vidas y hará en la tierra. Él va a conquistar a sus enemigos, va a vencer y va a establecer su reino. Igual en nuestras vidas el Señor conquista a nuestros enemigos, vence y nos da la victoria. Así que Josué es una figura como que apunta, es la idea, un tipo. Eso es lo que quiere decir un tipo, un modelo. Igual, por ejemplo, hablamos de José. ¿Se acuerdan? José fue traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, sufrió injustamente, ¿verdad? Pasó por cárcel, por juicio, ¿verdad? Acusado. ¿A quién nos recuerda? A nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él después de una temporada fue puesto en una posición de alto renombre, ¿verdad? Igual que el Señor, se le da un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. José es un tipo de Jesús. ¿Se acuerdan que José era amado por su padre? ¿Se acuerdan esa relación especial? Tenía Isaac tenía complacencia en su hijo, igual como el padre amado
decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Lo vistió de una manera especial. Jacob era el papá sí, así es, Isaac, Jacob y de ahí y José y de las 12 tribus de Israel. Así que, muy bien, gracias. José es un tipo. Es un modelo de Jesús, las características. Entonces, cada personaje en el Antiguo Testamento va a darnos una revelación de Jesús. Y ese es el tercer nivel. Cuando uno encuentra en los personajes, en las historias, en los acontecimientos, una proyección de lo que el Señor Jesús es y haría, ¿verdad? Es de alguna característica de Jesús. Ahora, una oportuna advertencia o cuidado que debemos de tener cuando hacemos comparaciones o usamos analogías es que nunca estas deben de ser base para formular doctrinas. Ahorita lo vamos a explicar. Básicamente, nunca las doctrinas se deben de derivar de tipologías, alegorías o comparaciones, midrash. Si hacemos doctrina de las analogías o ilustraciones, caeremos en prácticas gnósticas que usan la intuición y no lo que las escrituras concluyen por medios de interpretación inductiva, histórico-gramatical. Cuando la persona agarra estos ejemplos y los hace doctrinas, aunque nos parezca absurdo, sí hay gente que hace eso, que toma algo fuera de contexto y, por ejemplo, esto lo voy a decir como un invento, ¿verdad? Digamos que alguien diga, todos debemos de ser como José. Tenemos que ir a la cárcel, porque así solamente Dios nos va a poner en alto. Hay gente que así interpreta las escrituras, que toman una historia que en realidad es una ilustración de lo que el Señor Jesús haría y quieren imponerle a la gente. Tienes que hacer esto porque Abraham hizo esto. Tienes que hacer esto porque José hizo esto. Y cuando se hace una doctrina de estas analogías, estamos fuera de contexto, estamos mal, porque las analogías, las ilustraciones no son para enseñanza como algo que todos debemos de seguir. No se debe de hacer eso. Y hay gente que lo hace, por ejemplo, dice, más bien Juan el Bautista usaba pieles de camello, de ropa. Los hombres se tienen que vestir así si quieren estar llenos del Espíritu Santo. Y por ahí habrá alguna gente que diga así. Yo escuché hace muchos años atrás en mi país, había un grupo que en esta iglesia que tenía prohibido que los hombres usen cinturón. No sé qué porción bíblica habrán agarrado, pero obviamente se hicieron doctrina de algo que no debían de usar porque decía que era pecado usar cinturón. Y así hay gente que dice, no, es pecado, por ejemplo, usar cierto estilo de ropa o es pecado. Posiblemente están agarrando como una analogía, a lo mejor porque dicen, no, Débora se vestía así o Jezabel se vestía así. Entonces ya están agarrando algo que no es para hacer doctrina como una doctrina. Y eso es lo que estamos tratando de decir. Cuando lleguemos a este tercer nivel de interpretación, está lo literal primero, lo simple, lo obvio. De ahí nos vamos a buscar características de Dios, cualidades de Dios, para poderlas aplicar a nosotros en nuestra vida moral, ética. Y de ahí nos vamos al tercer nivel a buscar proyecciones del Señor Jesús en la historia. Características de lo que el Señor Jesús haría o cómo es Él en la historia. Pero estas analogías, estos tipos, estas figuras o ejemplos no son para hacer doctrina. Simple y llanamente, como dice aquí, mire, si hacemos doctrina de las analogías o ilustraciones, caeremos en prácticas gnósticas, o sea, prácticas que usan la intuición, o sea que yo siento, yo creo, y porque yo creo y porque yo siento, te quiero obligar a ti que tú también sigas lo que yo creo y lo que yo siento, cuando en realidad no son verdaderas enseñanzas o doctrinas del Señor, ¿verdad? No concluyen en lo que las escrituras por medios de interpretación inductiva, de deducción gramatical e histórica podemos saber que sí son enseñanzas del Señor Jesús. ¿Se recuerdan que dijimos que para aplicar el Midrash
se debe seguir 3 reglas básicas. O sea, cuando hacemos estas comparaciones para encontrar al Señor Jesús en las historias, tenemos que seguir estas reglas. No se debe quitar el significado literal. O sea, primero, por ejemplo, en la historia de José, José fue un ser real, un histórico, sí existió, no es alegórico, no es fantasioso. Él vivió y sufrió, pero el Señor iba a usar su historia para darnos una ilustración, iluminar lo que Él haría por nosotros, ¿verdad? Así que eso nunca le debemos de quitar primero el significado literal de la historia. La escritura número 2 interpreta la escritura. Si yo le estoy encontrando algo que no va con el resto de las escrituras, entonces no es bíblico, ¿verdad? Estoy mal interpretando. La escritura nunca se va a contradecir a sí misma. Por ejemplo, digamos que en el caso de Abraham, que iba a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Tal vez la gente diga, eso es verdadera muestra de amor si sacrificamos a nuestros hijos. Hay gente que ignorantemente puede interpretar así, hay que sacrificar, porque Abraham sacrificó, nosotros también tenemos que sacrificar. Pero no le debemos de, como dice aquí, sabemos que la escritura dice que Dios odia el asesinar a alguien. Por ejemplo, sacrificios humanos Dios no acepta. Solamente uno, que es el sacrificio de su hijo. Entonces, tenemos que tener cuidado de no sacar interpretaciones que contradigan a la escritura. Y tercero, dice, los componentes de la alegoría o la metáfora o el tipo representan realidades específicas, así que se debe limitar la interpretación a esos componentes primarios al intentar entender el texto. O sea, se interpreta, se toma lo literal y de ahí se compagina o se contrasta con las escrituras. La explicación de la tipología o la comparación o lo que se conoce como la explicación midrástica es usada, esto es muy importante, para iluminar e ilustrar. O sea, cuando leemos estas historias vamos a entender que nos va a abrir los ojos, ¿qué hace una lámpara? Cuando hablamos de iluminación, ¿qué hace? Nos ayuda a ver mejor, ¿verdad? Entonces, estas analogías, estos tipos, metáforas, nos van a ayudar a ver mejor a la persona de Jesús, su obra y sus características. En otras palabras, nos sirve para ver mejor la hermosura del corazón de Dios revelado en la persona del Señor Jesús. Sí, todas estas historias, cuando uno las entiende y encuentra la interpretación, la revelación de Jesús en la historia, ve la hermosura, la perfección de Dios. ¿Cómo pudo y puede no usar una historia de un personaje antiguo y darnos claridad de quién es Jesús, ¿verdad? Y lo que ha hecho por nosotros. Miren, cuando podemos encontrar al Señor Jesús en las historias o verlo en los tipos o personajes y alcanzamos a comprender algún aspecto de su carácter, de su obra, de su misión, sus logros, sus gustos o disgustos, hemos alcanzado lo que los antiguos llamaron el sensus plenus. Ahí me faltó una U y una S. El sensus plenus, o sea, el sentido pleno de la revelación. Cuando ya descubrimos a Jesús en la historia, encontramos el sentido completo de la revelación, ¿verdad? Y por eso que mucha gente no disfruta de la lectura de la palabra, porque se queda a veces en el nivel literal y dice, qué raro, ¿verdad? Esto, por ejemplo, de las leyes judías, de los sacrificios levíticos,
¿qué es eso, verdad? De tanto sacrificio de toros, de becerros, de ovejas, porque se queda en la lectura, en la interpretación literal, ahí nomás, y dice, ay no, eso está muy complicado, mejor me salto. Lo mismo con las genealogías, uy no, que nombre, que aquí, que Adán, que Nos, que Matusalén, que esto, y dice, mejor me salto, porque está viendo lo literal, pero ahí, aún en las genealogías, como lo hemos visto, ¿se acuerdan cuando hicimos de la genealogía de Adán? El significado de cada nombre, y cuando leíamos todo lo que decía la oración, poniendo cada nombre uno al lado de otro, decía que iba a venir un hombre que iba a salvar al perdido, ¿verdad? Y que cuando él moría iba a emitir paz, que iba a emitir salvación. Entonces, el mensaje del evangelio estaba ahí, en la genealogía, pero claro, si nos quedamos en el nivel literal, decimos no, muchas veces no entiendo, no se me hace aburrido, o ahí nomás, pero si vamos profundizando, a veces podemos sacar algo bonito nomás superficial, pero cuando vamos profundizando, vamos entendiendo el carácter de Dios, vamos entendiendo que la voluntad de Dios para nuestra vida, que es tener a Jesús en nuestro corazón para poder vivir una vida agradable a Dios. Sin Jesús no podemos vivir una vida agradable al Padre. Son obras, podemos hacer obras, pero no de peso eterno, sino obras que se quedan aquí. Acuérdense que las Escrituras dicen que nuestras obras sin Cristo, si no tenemos a Jesús en nuestro corazón y hacemos buenas obras, delante de Dios son como trapo de inmundicia. Porque nosotros somos pecadores y Él es un Dios santo. No puede aceptar nuestras ofrendas sin Jesús. Pero cuando tenemos a Jesús, las obras son preciosas para el Padre. Entonces tenemos que ir profundizando para entender la voluntad de Dios. Y si profundizamos al tercer nivel, que es la meta, vamos a encontrar a Jesús en todas las Escrituras. Él fue lo que eso dijo. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Y cómo hacemos esto? Pues viendo las comparaciones de historias, analogías, metáforas, los tipos, ¿verdad? Estos modelos, estos ejemplos que tienen entretejidos revelación de quién es Jesús y lo que Él haría. Así que, sí, definitivamente cuando podemos encontrar al Señor Jesús en las historias o verlo en los tipos o personajes y alcanzamos a comprender algún aspecto de su carácter, de su obra, de su misión, de sus logros, de sus gustos, de sus disgustos, hemos alcanzado lo que los antiguos llamaban el sentido pleno, el sensus plenus de la revelación. Esto debería de ser nuestra meta, poder encontrar a Jesús en las Escrituras. Bueno, sigamos con el último nivel en el Pardés, que es ese acróstico, y es la letra S para la palabra Sot, que es el significado escondido, el significado secreto o misterioso. Hoy estudiaremos el último nivel de interpretación en el Midrash, que como hemos explicado en clases pasadas, fue y sigue siendo el método de interpretación de las escrituras judías, el Tanakh, o sea, acróstico para el Torah, el Nevi'im, que son los profetas, y el Ketavim, que son los libros poéticos, lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Hemos usado estas palabras hebreas para que la tengamos como en nuestro conocimiento, por si acaso alguien nos hable del Torah o del Tanakh, ya sabemos que es el Antiguo Testamento para nosotros los que tenemos los dos testamentos, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo. El último nivel de interpretación judía, acordémonos que este es un método judío, usado por Jesús y sus discípulos. Esto existió en la antigüedad. Pero se puede aplicar en nuestra lectura de las Escrituras. El último nivel de interpretación judía es el Sot. Sot representa el significado escondido, el que solo Dios al tiempo indicado reveló o revelará. Vamos a explicar eso. Ya ha habido cosas que el Señor ha revelado y hay cosas que todavía están por revelarse.
Este es el significado más profundo que no se puede entender inmediatamente o fácilmente, si acaso se llegara a comprender desde la perspectiva judía. Para los judíos, acuérdense que ellos todavía usan esto y ellos no entienden la revelación. Ellos dicen, no, hay cosas misteriosas que no se pueden entender. Nosotros las entendemos porque el Señor Jesús nos las ha explicado. Y vamos a ver más adelante que el cumplimiento de la revelación está en la persona de Jesús, algo que los judíos no aceptan. Por ejemplo, el Sot, estamos hablando del cuarto nivel de la interpretación, los misterios, las cosas escondidas. Si Dios no hubiese intervenido en la vida del profeta Daniel, revelándole el significado del sueño del rey Nabucodonosor, tanto él como sus compañeros de exilio hubieran perdido su vida. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño y él quería que le digan qué soñó? Eso es algo que en qué cabeza cabe, ¿no? No solamente que quería que le interpreten el sueño, sino que le digan, ya no se acordaba él lo que soñó. Y dígame lo que soñé y dígame lo que significa. Era un imposible, ¿no? Entonces iba a matar a sus ¿cómo se llamaban? Adivinos, ¿verdad? Los sátrapas, iba a matarlos, pero se acordaron que Daniel interpretaba sueños, ¿no? Y miren lo que pasó. Dice, Daniel sabía y reconocía que el entendimiento, el discernimiento, la revelación que él pudo recibir venía del todo sabio Dios. Eso no era algo que adivinó, ¿verdad? No fue una casualidad, no fue algo que era tan específico. Dios le reveló el sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación. Y eso sería el Sot. Le reveló lo que estaba escondido, lo misterioso. Daniel 2:28 al 30 nos dice, miren, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Al final, en los últimos tiempos, le reveló Dios a Nabucodonosor a través de un sueño lo que va a pasar al final de nuestros días. He aquí tu sueño, le dice a Daniel, y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Así que vemos, el ser humano siempre tiene pensamientos del fin. ¿Qué va a pasar al fin? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con el ser humano? Y la palabra nos lo revela. No tenemos el libro de Apocalipsis que nos da ya el fin. Para Dios ya pasó. Ya Dios ve todo como un constante presente. Lo que para nosotros es futuro, para Dios ya pasó. Entonces Daniel recibe esta habilidad de entender lo que alguien había soñado, conocer lo que alguien había soñado y de poder dar la interpretación, ¿verdad? Así que eso sería un Sot. Es que se le reveló, es un nivel más profundo que solamente viene o venía por la manifestación de Dios. Era algo divino, algo que nadie podía haber hecho ni puede hacer. El Señor ha ido revelando su propósito eterno al tiempo apropiado. O sea, le permitió que Nabucodonosor sepa y le da la imagen, ¿verdad? De esta estatua. La cabeza era él, ¿verdad? De ahí viene el torso, ¿verdad? Y de ahí las piernas. Y cada sección representaba un imperio, una época, un periodo de tiempo, ¿verdad? Y va a concluir con los 10 dedos, un imperio mezclado con el imperio romano que va a revivir, pero que va a ser derrotado por la roca, ¿verdad? La roca es Cristo que viene, ¿verdad? Vendrá el anticristo, formará un imperio mundial, global, pero el Señor Jesús va a venir a poner su reino, ¿verdad? Va a destruir a este
contra Cristo, anticristo o alguien que se puso en lugar de él. ¿Verdad? Acuérdense en que todo eso se le reveló a Nabucodonosor. Fue algo espantoso para él. Imagínense que a alguien se le diga, ¿no? Lo que iba a ser de su vida, el fin de su imperio, lo que iba a pasar y todo, se le estaba revelando, pero a su tiempo, como decía aquí, el propósito eterno, lo que Dios ya ha planeado desde antes de que el mundo fuese, se va revelando paulatinamente en el tiempo apropiado, cuando Dios considera que es tiempo, ¿verdad? Y por su gracia, en Jesús podemos entender la revelación de estos misterios, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver unos cuantos misterios, cosas escondidas, cosas que como dicen acá, no solamente cosas escondidas, ¿qué más dice acá? Secretas o misteriosas. Han habido cosas escondidas que el Señor ha revelado a través de nuestro Señor Jesús. Miremos lo que nos dijo el Señor Jesús en Marcos 4, 9 y 11, para ver uno de estos misterios. Dijo Jesús, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, oídos espirituales, el que quiera entender. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Verdad? O sea, que aquí hablamos de un misterio, el reino de Dios. ¿Cómo va a ser el reino de Dios? Era algo que no se conocía. Ahora, por Jesús sabemos a través de las Escrituras cómo va a ser su reino. Va a ser 1000 años. Aquí en la tierra el Señor va a reinar. Eso Él explica en la revelación de Jesús, que es el Apocalipsis, ¿verdad? Él explica cómo va a poner orden y va a restaurar todas las cosas. Las montañas van a ser niveladas, ya no va a haber montañas, y el clima va a cambiar, cosa que la gente va a poder vivir más como antes, ¿verdad? Va a haber un cambio geológico, un cambio climático. Todo esto va a ser parte de la restauración de las cosas. Después de los 1000 años, el Señor, la tierra desaparece, ¿verdad? O sea que la tierra no es eterna, la tierra tiene su tiempo, ¿no? Pero esos misterios el Señor Jesús nos lo revela a los que queremos verdaderamente entenderlo, a los que buscamos en Jesús la revelación de las cosas. Aquí quisiera aclarar. Mucha gente puede decir, bueno, qué injusticia, ¿no? A unos sí se les revela, a otros no se los revela, pero ya lo hemos explicado por qué y cómo funciona esto. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe quién no quiere saber de Él. Así se dice, ¿verdad? Cuando uno dice, yo no quiero saber nada de ti, no, ni me visites, no quiero ni verte, no quiero. El Señor sabe quién no quiere saber de Él, ¿verdad? Y hay algo que en la teología se conoce como la gracia irresistible. Dios es un ser tan perfecto, tan hermoso, que si pudiéramos verlo, es irresistible el rendirse a Él, el adorarlo. Es la reacción natural. A veces en cosas pequeñas lo hemos visto, ¿verdad? A veces uno pasa al lado de a alguien o algo que es hermoso y uno no puede dejar, no resiste voltearse a ver, ¿verdad? Por ejemplo, si ve una casa hermosa, digamos, uno va pasando y se voltea porque le atrae la hermosura de alguien, ¿verdad? Cuando uno ve a una persona simpática, es difícil porque dejar de ver a esa persona porque le atrae la hermosura. Igual, esto es en un nivel ínfimo, ¿verdad? Algo muy pequeñito. A veces el mar, ¿qué hacemos cuando estamos enfrente del mar? Uno lo admira, ¿verdad? La montaña, la nieve, uno se queda, wow, qué hermoso, ¿no? Porque la hermosura nos atrae. La gracia irresistible, si Dios no pusiera un velo en los que no quieren saber de Él, la persona tendría que venir rendida delante de Dios porque esa es la reacción natural ante la hermosura. Entonces, cuando alguien no quiere saber de Dios, Dios poquito a poco va poniéndole un velo para que no tenga que venir forzadamente a adorarlo. Y es en la gracia de Dios, porque Dios respeta nuestra decisión. Si alguien no quiere saber, poco a poco le va tapando
los ojos hasta que completamente lo aparta por gracia, porque esa persona no quería. O sea, Dios no viola a nadie, Dios no forza a nadie a que lo siga o que lo ame. Entonces por eso aquí decía, a unos, Dios sabe quién quiere. Dice, el que quiere oír, va a oír. El que quiere ver, va a ver. Se le revela. Pero el que no quiere saber de Dios, no se le revela. Y estas cosas que son para uno que sí quiere ver, se hace sencillo y lógico, para otros es locura. Es algo que no tiene sentido. Precisamente porque ha pasado este fenómeno por eso que de velación sería como de respeto a la decisión de esa persona. Por eso dicen que en el infierno las personas van a entender que fue su rechazo. O sea, nadie va a decir, oh, qué injusto ha sido Dios, porque van a entender, Dios respetó la decisión. Si no quieres estar conmigo, no vas a estar conmigo. No vas a estar conmigo para siempre. Así que un poquito para entender esto de por qué hay cierta gente que sí puede ver estos misterios y hay otros que no, ¿verdad? Es por el respeto que Dios tiene a nuestro libre albedrío. Nada es por fuerza, nada es por obligación. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de otros misterios. Ya vimos el misterio del reino de Dios, que ha sido revelado a través de Jesús. Ahora vamos a ver otro. En Efesios 1, el apóstol Pablo nos habla de otro misterio, pero tenemos que leer el contexto para entender todo. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, no hay nada que nosotros necesitemos que no tenemos en Jesús. En Él tenemos salvación, en Él tenemos provisión, en Él tenemos esperanza, en Él tenemos consuelo, en Él tenemos vida nueva, en Él tenemos obras que hacer, en Él tenemos gozo, en Él tenemos todo. Hemos sido bendecidos desde los cielos, el Padre nos bendice en Cristo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, o sea, apartados y sin mancha delante de Él. Por Jesús somos escogidos, por Jesús somos apartados para Dios, para vivir para Él. En amor, esa es una bendición, el amor de Dios. En amor, habiéndonos predestinado, ahí está otra bendición. Tenemos un destino ya prefijo, seguro. No hay nada por casualidad, no hay nada al azar, no hay nada de qué temer, porque Dios ya tiene un destino para nosotros prefijado desde antes que el mundo fuese. Un destino de victoria en Jesús, un destino de esperanza en Jesús. Bendición. Ahora, fuimos predestinados ¿para qué? Ahí está otra bendición. Para ser adoptados, acogidos, ¿verdad? Incluidos, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo es acerca de Jesús. Estas bendiciones no son porque somos especiales o porque nacimos en una clase social especial o porque tenemos un conocimiento especial. No, es por Jesús. En Él fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por medio de Jesucristo, dice, según el puro afecto de su voluntad. Le plació. Nadie lo obligó. Nadie lo presionó, a Él le plació. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Algún día vamos a exaltar la gracia de Dios, ese don inmerecido. Esa va a ser nuestra alabanza a Él por su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, por la gracia. No nos merecíamos, pero nos acepta por el amado, Jesús. En Jesús, tenemos redención por su sangre. Redención quiere decir comprados. Fuimos comprados, ya no somos del enemigo, ahora somos de Jesús. Bendición, somos de Cristo, somos de Jesús. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Qué bendición!
ser perdonados por Dios, ser adoptados por Dios, ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Dice, es gracia, no nos merecemos, pero es un regalo que hizo esa gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo que se nos revela en las Escrituras es épico, es algo lo máximo de sabiduría de Dios. Nadie se puede inventar algo tan perfecto, viene de Dios. Es su inteligencia. Y aquí viene, dice el versículo 9 de Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el sot, el cuarto nivel de interpretación, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era ese misterio? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí se nos revela este otro misterio, otro nivel de interpretación. En Cristo está revelado el misterio de la voluntad de Dios, que es reunir todas las cosas, lo que están en los cielos y lo que están en la tierra, en una sola herencia, en un solo lugar, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, con el propósito de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Ven? En Jesús tenemos todas estas bendiciones celestiales ya dadas, garantizadas. No hay nada que tenemos que agregar ni hacer más que la fe en Jesús. Si creemos en Jesús y esperamos en Él, debemos de creer que Él nos va a dar todas estas cosas, ¿verdad? Adopción, predestinación, perdón, ¿verdad? Nos da su amor, nos da la revelación del misterio de su voluntad. ¿Cuál es? Que en Él esté todo, en Cristo. No es la iglesia, no somos nosotros, no es la religión, no es nada. Es en Cristo que Dios junta todas las cosas. Ese es el misterio. Nadie lo puede entender así. Por eso es que hay gente que se aferra y dice, no, yo me voy a salvar por mi fe. Hay gente que dice, es mi fe. Yo confío en mí mismo, que yo soy bueno. Yo me voy a salvar. Yo creo que si confío en esta persona o confío en aquella cosa, me voy a salvar, porque no entienden que es en Cristo. El misterio era de reunir todas las cosas en Cristo para como dice aquí, el beneplácito, le plació a Dios. Ese es el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad es reunir todas las cosas en Jesús. Veamos otro misterio. Hemos visto dos. El reino de Dios y el misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Ese misterio era reunir todas las cosas en Jesús. Solo por Jesús hay salvación. Ahora, Romanos 11:25, Pablo le dice esto a los hermanos en Roma. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este es otro misterio que se nos revela. El pueblo de Israel está enceguecido en parte temporalmente. Sí hay judíos que creen en el Señor Jesús, muy pocos, pero uno que otro. Pero en la gran mayoría, como nación, ha sido enceguecida en parte para darnos lugar a nosotros a que entremos a esta familia del Señor, hasta que se cumpla, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. Habrá alguien en el mundo, el último, que cuando entre esa persona se cierra, ya entró la plenitud, la totalidad de los gentiles, entraremos y ahí se les va a abrir a ellos, porque el Señor va a venir, ya empieza a lidiar con ellos en el tiempo de la gran tribulación para abrirles los ojos al Mesías Jesús. Así que es un plan, ahí está la voluntad de Dios revelada en Jesús.
y se nos ha explicado a nosotros y que la podemos entender, este sod, estos misterios, esto escondido, esto misterioso, sí se puede entender si lo entendemos a través de Jesús, nuestro Señor. Efesios 3, 5 al 10 nos dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, con E mayúscula. Este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es un misterio. Para los judíos todavía no es aceptado de que otra gente, aparte de ellos, pueda ser pueblo de Dios. Que somos coherederos, somos copartícipes de las promesas. Usted lee una promesa en el Antiguo Testamento, nosotros también tenemos derecho, somos coparticipantes, somos también parte de ese mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Este es el misterio que antes no se había revelado en otras generaciones, pero ahora fue revelado, dice Pablo, a sus apóstoles y a sus profetas por medio del Espíritu Santo, que a través del Evangelio nosotros los gentiles íbamos a ser parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, del cual, dijo Pablo, yo fui hecho ministro. Él era apóstol a los gentiles, a nosotros. Por él nosotros hemos recibido el Evangelio. Él lo propagó y fue esparcido él fue el apóstol a los gentiles. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, decía Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, a través de nosotros, los demonios, los espíritus engañadores, entienden y escuchan la voluntad de Dios, que es y fue y es que los gentiles también sean parte de su pueblo, que sean salvos por medio del Evangelio de Jesús. Así que ese es el misterio que nosotros también podemos tener o participar, tener parte con las bendiciones que se le fue dado al pueblo judío. Y vamos a terminar con esta última porción, otra misterio. Entonces ya tenemos 4. El misterio de el reino de los cielos, el misterio de la voluntad de Dios, que era poner en Jesús, reunir en Jesús todas las cosas de los cielos y la tierra, ¿verdad? A través de Jesús la salvación. El misterio del endurecimiento de los judíos, ese enceguecimiento, porque uno puede decir que ¿cómo es posible que ellos no vean? Ellos tienen las escrituras, ellos tienen la revelación, ellos tienen la oportunidad de ver, pero no, es un misterio que ha acontecido como dice, este endurecimiento en parte hasta que nosotros entremos, ¿verdad? Hasta que nosotros creamos. Ahora, también el misterio de que nosotros los gentiles somos copartícipes, coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Copartícipes de las promesas. Ahora el último, dice Romanos 16, 25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Así que nosotros disfrutamos de el cuarto nivel de interpretación, el Sot. En Jesucristo podemos entender estos misterios. Y hay muchos que no hemos puesto aquí, por ejemplo, el misterio de Cristo y la iglesia. Dice que
por eso se casará hombre y mujer, ¿verdad? Y serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, pero os digo de esto de Cristo y de su iglesia. Somos uno con Él, estamos conectados, ¿verdad? Hay una, por eso el Señor odia el divorcio, porque el divorcio sería como decir que Jesús deja a su iglesia o que la iglesia deja a Jesús, y eso no puede ser. Todos son tipos, ejemplos, modelos que apuntan a los gustos, a la persona, a las características de Jesús. Pero en el Sod también, por ejemplo, tenemos el misterio de el rapto, la resurrección. Dice Pablo, grande es este misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es un misterio, ¿verdad? Que ha sido revelado a través de las Escrituras. En Cristo tenemos esperanza de un cuerpo nuevo, esperanza de una vida eterna con Jesús. Así que aquí concluimos estos 4 niveles de interpretación: el literal, el más sublime, que es el de el remes, el del midrash, que es las comparaciones para encontrar a Jesús, y el último, el de entender los misterios por la persona de Jesús, porque en Él y por Él fuimos creados. Que Dios nos ayude a entender su palabra y a encontrarlo cada día para tener una comunión íntima con Él, que es lo más hermoso que podemos disfrutar. Que Dios me los bendiga, hermanos, y los esperamos aquí, Dios mediante, el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal. Que el Señor los guarde. Bye bye.